Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un miembro más de Alcohólicos Anónimos en lo que es el estudio del cuarto paso en la segunda parte. Gaby, estuvimos leyendo lo que es el inventario moral y hablamos un poquito la visión anterior de lo que eran los instintos. Nosotros llegamos a la conclusión o a comentar que nosotros conocemos cuatro, que fueron los que nos enseñaron, ¿no? Que es el instinto de conservación o supervivencia, el instinto, llamemos, social, el instinto de seguridad emocional y material y el instinto sexual, ¿no? Fueron los cuatro instintos con los que nosotros crecimos. Hablamos también un poquito de la experiencia de cada uno que tuvo al escribir su primer inventario moral y de ahí, pues hablamos de la importancia de avanzar, ¿no? De que este inventario lo que va a hacer es llevar luz a aquellas partes de nosotros que no hemos podido, pues, visualizar y que nos va a permitir tener como una radiografía exacta de nuestra enfermedad, pues para seguir avanzando, para conocer cómo operan los instintos, porque lo vimos en la emisión anterior, se puede decir de casi todos los problemas emocionales por los que estamos atravesando, que son consecuencias de un instinto mal encausado. ¿Va? Entonces, Gaby, si puedes contextualizar, nada más para nosotros ya estar puntuales, si puedes leer el párrafo anterior, el último que leímos, ya para comenzar con este estudio, te lo agradeceré. Dice, el cuarto paso es un esfuerzo laborioso y vigoroso para descubrir cuáles han sido y son estos riesgos en nosotros. Queremos descubrir exactamente cómo, cuándo y dónde deformaron estos nuestros instintos naturales. Queremos mirar de frente la desdicha que por ella ha causado a otros y a nosotros mismos, descubriendo cuáles son nuestras deformaciones emocionales, podremos corregirlas. Sin un deseo sincero y perseverante de practicarlo, es muy limitada la sobriedad o la satisfacción que podamos obtener. La mayoría de nosotros se ha dado cuenta de que es muy difícil de alcanzar la fe que obra positivamente en la vida cotidiana si no se ha hecho sin temor alguno un minucioso inventario moral. Ahí está. Eso fue lo último que leímos y ahora vamos a darle continuidad con el siguiente enunciado, ¿no? Entonces, voy a leer yo, Gaby, y ya si gustas nos das tu punto de vista de acuerdo a lo que entiendas. Y dice así: antes de abordar en detalle el problema del inventario, veamos cuál es básicamente el problema. El siguiente ejemplo resultará muy significativo si nos fijamos bien en él. Supongamos que una persona antepone a todo el deseo sexual. En tal caso, este apremio imperioso puede destruir sus oportunidades para lograr su seguridad material y económica y su posición en la comunidad. Otro puede desarrollar tal obsesión por su seguridad económica que no quiere hacer más que acumular dinero. Si va al extremo, puede convertirse en un avaro y un solitario que se priva hasta de su familia y amigos. La búsqueda de la seguridad no siempre se manifiesta en términos de dinero. Muy a menudo encontramos al ser humano asustado que se empeña en depender de otra persona más fuerte que lo guíe y proteja. Este ser débil, al no poder enfrentarse a las responsabilidades de la vida con sus propios recursos, no crece nunca. La desilusión y el desamparo son su destino. Con el tiempo sus protectores huyen o mueren y queda solo y atemorizado. Voy a leerlo una vez más, Gaby, y ya si gustas nos das tu punto de vista. Y dice: antes de abordar en detalle el problema del inventario, veamos cuál es básicamente el problema. El siguiente ejemplo resultará muy significativo si nos fijamos bien en él. Supongamos que una persona antepone a todo el deseo sexual. En tal caso, este apremio imperioso puede destruir sus oportunidades para lograr su seguridad material y económica y su posición en la comunidad. Otro puede desarrollar tal obsesión por su seguridad económica que no quiere hacer más que acumular dinero. Si va al extremo, puede convertirse en un avaro y un solitario que se priva hasta de su familia y amigos. La búsqueda de la seguridad no siempre se manifiesta en términos de dinero. Muy a menudo encontramos al ser humano asustado que se empeña en depender de otra persona más fuerte que lo guíe y proteja. Este ser débil, al no poder enfrentarse a las responsabilidades de la vida con sus propios recursos, no crece nunca. La desilusión y el desamparo son su destino. Con el tiempo sus protectores huyen o mueren y queda solo y atemorizado.
Gaby, ¿qué entiendes por este párrafo? Si es que entiendes algo a la hora de que lo estamos leyendo o si surgen dudas. Pues mm, puede ser que esté hablando de los instintos. Sí, 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 Mm, sí. Pues no sé, no lo entendí. Bien, lo que está poniendo aquí son ejemplos muy puntuales de cómo podrían ser un tropiezo o ser un riesgo para esta persona hipotética de la que está hablando los instintos, ¿no? O sea, aquí está hablando de instintos, llamemos mal encausados, ¿no? ¿En qué sentido? En que está permitiendo en uno que el instinto sexual reine su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que te voy a poner el caso, ¿no? O sea, de que uno como varón, en lo único que estaría pensando es en convivir sexualmente con una mujer sin importar lo que eso implique, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros, por convivir sexualmente, o sea, por encauzar el instinto, mentíamos, chantajeábamos y hasta abusábamos. ¿Me explico? Es decir, utilizábamos mal el instinto. Y lo único que buscábamos era encauzarlo a como diera lugar, ¿no? Vamos a hablar de otro, ¿no? O sea, que llega un momento en el que, te lo digo porque ha sido mi caso, todo lo traduces en moneda. O sea, ¿cuánto me va a costar trasladarme para ver a tal persona? ¿Cuánto me va a costar adquirir comprar esta mercancía? ¿Cuánto me va a costar el día que le voy a invertir al trabajo? O sea, todo lo transformamos en dinero y solo queremos generar dinero. A tal grado que nos privamos de ciertos placeres como visitar a familiares, como salir de vacaciones con familiares, porque en el fondo creemos que va a ser un gasto muy elevado, ¿no? Porque lo que queremos es acumular. Luego habla de otras personas, ¿no? La que dice, bueno, es que quizás yo no tengo problemas con mis instintos porque ni el dinero ni el sexo me mueve, ¿no? Pero dice, a ver, espérate, quizás tú eres una de esas personas que necesita tener a otra persona a tu lado a como de lugar para sentirte protegido y seguro. Y entonces dice, cuidado, porque en el fondo esa actitud te va a llevar a lo que menciona aquí, que es el desamparo y lo menciona, dame un segundito, al desamparo y a la desilusión, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo aquí. Y te pongo un ejemplo porque yo he vivido estos procesos, o sea, yo he vivido estos procesos en mi camino de vida previo a llegar a Alcohólicos Anónimos y ya estando en Alcohólicos Anónimos. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Con relación a lo que era el instinto sexual, Gaby. Yo desde que me di cuenta que tenía, llamemos esta virilidad, o sea, cuando mi instinto empezó a cobrar vida, digo, no sé cómo les pasa a ustedes, Gaby, pero yo tenía erecciones constantes, ¿no? Para mí era un problema que cuando yo me iba a bajar del transporte público, Gaby, yo estaba bien paraguas, ¿no? Yo decía, ¿no? De repente estábamos literal, me acuerdo mucho en la secundaria, estábamos tomando una clase y yo ya tenía erección, ¿no? Y de repente nos decían que, porque todavía se daba en la secundaria que cuando entraba un profesor nos teníamos que levantar, Gaby. Y pues yo me daba una pena, pues porque yo estaba todo erecto, ¿no? Entonces, eh, una vez que yo empiezo a darme cuenta que mi instinto empieza a cobrar vida, lo que empiezo a darme cuenta es el cómo lo quería encauzar a como diera yo lugar. Que ojo, el quererlo encauzar, Gaby, no es malo porque es un instinto, es justo y es necesario. Y desde la visión de Alcohólicos Anónimos es un don que Dios nos dio. Pero yo, al no saberlo encauzar, pues me metía el pie en muchas circunstancias y situaciones. Si a eso le agregas que ya venía yo un poquito tocado por mis inseguridades, eso generaba ciertos conflictos a la hora de encauzarlo. No tenía valor para hablar a las personas que quería hablarles y sobre todo Gaby no tenía la honestidad de decir quiero echarme un palenque, quiero echarme un acostón, quiero hacer el sin distancia, quiero hacer el sin respeto, ¿no? Quiero nadar entre todo tipo de fluidos que puedan existir sexuales, acá ya sabes, ¿no? O sea, con guasita, ¿no? En la alberca del placer sexual, ¿no? O sea, me daba cuenta que no tenía los recursos para solicitarlo, ¿no? Y entonces yo mentía, Gaby. O sea, era como, primero voy a ser su novio, vamos a enamorarnos, y una vez que ya nos enamoramos, pues sabes qué, ya convivimos y bye bye.
¿no? Entonces, de alguna u otra manera, buscaba la forma de convivir con el mayor número de mujeres posibles. Aunque muy dentro de mi ser no pudiera lograr el objetivo, Gaby, sí había una necesidad de encauzarlo a como diera lugar. Por algo es que en mi caso, el no por cobró papel importante y relevante en esos procesos, Gaby. Me volví, si lo quieres ver así, es como un adictín, ¿no? Al no por, porque era la forma en la que yo podía encauzar esa sexualidad, ¿no? Y ojo, ¿y qué tiene de malo esto, no? Pues uno podrá decir, ¿y qué tiene de malo esto, no? Bueno, que en el fondo no lo estaba usando de una manera correcta, ¿no? O sea, no lo estaba encauzando de la mejor manera, ¿no? Y eso ya después lo aprendí con doble A. Cuando me apadriné con mi primer mentor, con Hugo, me decía, mira, pues el instinto es una forma a tu edad, simple y sencillamente, de encauzar ya sea tu amor propio o simple y sencillamente generar o encauzar tu energía como varón. No está mal. Lo que está mal es que quieras obtenerlo como tú quieres y cuando tú lo quieres, que ya habíamos hablado de lo que es la voluntad, ¿no? ¿Qué quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres? No, ahora, lo importante va a ser que con ese instinto tú puedas servir y por ende servirte. Y si tú no tienes la capacidad de servir y de servirte, o sea, si no tienes esa capacidad de servir con tu sexualidad, entonces lo que vas a hacer es simple y sencillamente no lastimar. No lastimar. Sencillo, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué lo menciono? Porque lo primero que Hugo me enseñó después de que yo ya finalicé y me finalizaron en la primera relación con la que llegué a Alcohólicos Anónimos, me dijo, vas a tomarte un tiempo prudente para reflexionar sobre lo que para ti es el instinto. Y después de ese tiempo prudente, pues ya empecé a tener una relación diferente y empecé a convivir con varias mujeres con responsabilidad, sin tener que mentir, Gaby. O sea, ya sin tener que estar diciendo que sí, que te quieres casar y quieres formar una... No, 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 nada más es sexo y punto y se acabó. Y como yo no quería generar una familia y no quería generar hijos, pues el resultado era, me protegía para no traer hijos a este mundo. Y ya de ahí, lo más importante era disfrutarlo, no lastimando y no lastimándome. Es decir, una aceptación completa de lo que yo era en ese momento, tanto en mi físico como en mi mente, y aprender a encauzar mi sexualidad pidiendo permiso, Gaby. O sea, nada de que por error hice esto, nada de que se me fue por acá, no, no, no. O sea, poco a poco siendo un caballero, ¿no? Entonces te lo comento nada más para que se vea el antes y el después, que es algo que he platicado mucho en tribuna, Gaby. Antes, y digo, lo digo de verdad, digo, ya no hay drama, ¿no? Pero para mí antes, la sexualidad, Gaby, es mientras más denigrante o más sucio fuera para la mujer, para mí era más excitante, Gaby. De verdad, o sea, era como, mientras más yo sintiera que estaba sobajando a la mujer, a mí me generaba mucho más placer. Lo cual de verdad hoy lo digo y me escucho y digo, por Dios, ¿no? ¿Qué clase de persona era en ese entonces? Hoy en día es muy diferente, Gaby. Hoy en día yo siento mucho placer cuando le doy su lugar a la mujer y permito que la mujer goce su sexualidad. O sea, mientras más le doy un lugar digno en la cama, pues hacemos cualquier cosa que se solicite, por más cochina que pueda ser, siempre y cuando haya un respeto y una aprobación, y no solo eso, sino una complicidad entre ambos, ¿va? Y de verdad, Gaby, yo me escucho y digo, pues es que eso es obvio, ¿no? O sea, de verdad te lo digo, Gaby, yo me escucho y digo, pues es que, Eduardo, eso es obvio, ¿no? Pues en mi caso no era así, Gaby. Y yo puedo asegurar que en el caso de muchos compañeros que llegaron como yo, pasan por procesos similares. Entonces, hoy para mí no hay nada más hermoso, Gaby, que poder darle su lugar y como enaltecer esa feminidad en la mujer con su respeto, llevándolo a un buen lugar, protegiendo ese espacio, Gaby. Y a mí me encanta y eso me pone muy bien. Y eso no significa que uno es un pelele en la cama, ¿no? Sino todo lo contrario, es vamos a permitir que podamos disfrutarnos haciendo todo tipo de locuras con respeto y con consenso. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Y hablando en lo material, Gaby, pues cuando yo llegué a la dobla, pues a mí me mantenía mi familia, Gaby. Entonces no era consciente de los gastos que implicaban vivir en sociedad. Pero cuando empecé a asumir esa responsabilidad me pasó lo que te comento. O sea, de verdad, a mí hasta se me dificultaba tener una relación porque casi de a cuenta chiles, o sea, casi le cantaba todo lo que me costaba, lo que yo estaba invirtiendo en la relación, ¿no? Porque me daba cuenta de lo difícil que era para mí en ese entonces generar recursos económicos.
Y entonces eso me generó esto que menciona aquí, o sea, ser una persona que estaba nada más concentrada en ver cómo generar y me privaba de ciertas experiencias porque no me alcanzaban los recursos internos para comprender cómo sí mover los dineros para poder disfrutar de esa relación que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, y con relación a lo que es la seguridad emocional, yo lo vi hasta hace, ¿qué serán, Gaby? Ya estando sobrio como por el año 7 quizás, Gaby, o 8 o 10. Estoy falseando datos porque tiene un rato que ya, pues ya pasó, Gaby, ¿no? De verdad, yo todavía me preocupaba mucho por quién me iba a querer. O sea, ya siendo bien honesto, si les digo, hoy me escucho y me doy un asco, o sea, lo digo, no puede ser, ¿no? O sea, me aviento comprensión y digo, lo entiendo, ¿no? Pero ya con programitas me confronto y digo, no, pues, o sea, qué asco, ¿no? O sea, como quién me iba a querer, ¿no? O sea, cuando cesaba una relación, más que estar ocupado en seguir creciendo, o sea, como en decir, bueno, a otra cosa mariposa y seguir como viendo la manera de yo fortalecerme en la vida para tener mayores recursos que ofrecer en una siguiente relación, me venía el sentimiento lastimero de pobrecito de mí, no, ahora quién me va a querer así, no, cada vez envejezco más, bla, 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 ¿no? En relación. Ahora, no se diga con relación a lo que es la dependencia hacia un padre o una madre, Gaby, ¿no? O sea, cuando yo me doy cuenta que cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, yo era la extensión del pensamiento de mi madre. O sea, me di cuenta que básicamente yo era su extensión y que en Alcohólicos Anónimos yo necesitaba poco a poco, a destiempo, porque crecí a ritmo diferente, ir abriéndome yo solo ante el mundo, dándome mi lugar ajeno al de mi madre, ¿no? Entonces, nada más que se entienda. ¿Por qué? Porque para mí era cualquier cosa, bueno, pues está mi mamá, ¿no? Mamá, 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 mami, mami, ¿no? Y eso es muy característico de muchos alcohólicos. Entonces, bueno, ya me extendí, pero solo quiero dar a entender con un ejemplo puntual, que es el mío, cómo yo tenía como esa conciencia, o sea, cómo eran mis instintos y o sea, qué movimientos me generaban en mi ser y qué movimientos me pueden generar hoy en día, ¿no? Entonces, te lo comento, en lo sexual pongo el ejemplo, ¿no? Ya no es satisfacerme a mí mismo a costa de una mujer sin importar el dolor que yo le pudiera generar a esa persona, sino más bien es, hoy en día como varones, gracias por permitirme compartir un acto de complicidad, disfrutémonos desde el respeto y la comprensión. Y desde ahí, lo que se tenga que dar y disfrutémoslo. En lo material, Gaby, pues yo me doy cuenta que yo le daba demasiado peso al dinero. Hoy en día ya no se lo doy como antes, aunque sí lo sigo dando, Gaby, pero conforme crezco en comprensión con el apadrinamiento que estoy llevando y con Jerry, solo retomo la idea de que lo que yo necesito es aprender a encauzar mis otros instintos y sobre todo a depender de Dios para que la seguridad que yo estoy buscando en el dinero venga de Él, venga de mi poder superior. Y en eso estamos y vamos bien. Y la otra es con relación a lo que es el instinto de seguridad emocional. Si lo vemos desde la oración de San Francisco de Asís, lo que practicamos es más que esperar que nos comprendan, más que esperar recibir, yo ya lo que hago el día de hoy es que puedo aportar y por añadidura, después de aportar, ¿qué me puede dar la vida? Entonces, más que pensar en quién me va a querer, simplemente yo sé que hoy hay una energía muy grande que viene del Creador, que es un amor que me llena internamente, y desde ahí es cómo puedo darme a los demás. Y ya. Entonces, eso es lo que yo interpreto hoy de mis instintos con base en este ejemplo, porque está diciendo, vamos a ver el ejemplo de por qué es importante analizar cómo operan los instintos. Entonces, Gaby, tú con esto que comparto, ¿tienes algo que decirnos? O sea, ¿te gustaría comentarnos algo? ¿Ha surgido alguna situación en tu cabeza ahorita que estamos hablando de esto? ¿O quieres que sigamos leyendo? No, seguimos leyendo. Vale. Entonces, ¿puedes por favor leer el siguiente párrafo, por favor? También hemos visto hombres y mujeres a los que el poder los hace perder la cabeza, que se dedican a mandar a sus semejantes. Estas gentes a menudo desperdician las oportunidades que se les presentan de lograr una legítima seguridad y la felicidad del hogar. Cuando un ser humano se vuelve el campo de batalla de sus instintos, nunca tendrá tranquilidad. Bien, voy a leerlo yo de nuevo, Gaby, y ya si gustas nos das tu punto de vista. Dice así. También hemos visto hombres y mujeres a los que el poder los hace perder la cabeza, que se dedican a mandar a sus semejantes.
Estas gentes a menudo desperdician la oportunidad que se les presenta de lograr una legítima seguridad y la felicidad del hogar. Cuando un ser humano se vuelve el campo de batalla de sus instintos, nunca tendrá tranquilidad. Gaby, ¿quieres dar tu punto de vista con base en esto? Pues es que no entiendo de qué poder habla. O sea, no, es que no lo entiendo. Está bien, no te preocupes. Mira, bueno, aquí el único instinto que faltó de tocar fue el instinto social, ¿no? Anteriormente en el párrafo que leímos hablaba del instinto sexual, del instinto de seguridad, llevándolo no a lo material, sino al emocional. Primero hablando un poquito del material, pero del emocional. Y después, bueno, nos faltó el de conservación y ahorita está hablando del instinto social, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Que cuando tú quieres mandar a la gente van a pasar cosas, ¿no? Que ese es a lo que se refiere, ¿no? O sea, hemos visto personas a los que el poder les hace perder la cabeza, ¿no? Si no lo podemos ver en nosotros, digo, ahorita yo pondré unos ejemplos, pero si no lo podemos ver en nosotros es como, imagínate aquel político o aquel compañero en el grupo que cuando tú lo ves cómo se comporta, lo único que estás viendo es, este cuate me quiere mandar, este cuate a fuerzas quiere orquestear, este cuate a fuerzas quiere decir cómo son las cosas, este cuate a fuerzas quiere gobernar, quiere que se haga su voluntad. ¿Lo has sentido? Eso es a lo que se refiere, ¿no? Entonces dice, cuando hay personas a los que el poder les nubla la vista, dice, estas gentes a menudo desperdician las oportunidades que les presenta la vida de lograr una legítima seguridad, y aquí viene lo más importante, y la felicidad en el hogar, que para mí es un golpe muy fuerte, es decir, deja que las cosas fluyan. Si me explico, es deja que las cosas fluyan y no quieras dominar a los demás. Y yo lo entiendo en mi caso, Gaby, porque yo soy ese neurótico que siempre quiere tener el control de todo, no solamente de las personas, no sé si me explico, sino de las circunstancias, de todo. Y creo que tú ya a estas alturas que has convivido conmigo lo has notado, ¿no? Cuando empezamos a grabar el podcast, cuánto me tardo, ¿no? Como en a ver esto, vamos a mover esto, vamos a hacer estas pruebas. Y aún así las cosas no salen como yo quiero, ¿no? Pues ya, uno se acostumbra, pues para esto nos alcanza y es lo que es. Pero en mi cabeza yo quisiera controlar las cosas para que salieran de cierta manera, ¿no? Es decir, te quisiera controlar a ti para que las cosas salieran de cierta manera. Cualquier persona que entra a mi vida, Gaby, yo la quiero dominar. Es así de sencillo, con honestidad ante ustedes. Eso yo ya lo noté. Y por eso yo solito, con los grupos sociales con los que yo me relaciono, estoy un ratito y un ratito me hago a un lado. Estoy un ratito y un ratito me hago a un lado. Porque yo sé que en el fondo, Gaby, yo quiero imponer mi voluntad. Y lo he visto en todos los emprendimientos que he llevado a cabo, como esto ha sido una constante en mi vida, ¿no? O sea, como yo quiero hacer mi voluntad. Y ojo, no está mal, pero ya hemos visto que con programa tenemos que aprender a negociar. Porque en un grupo lo que nos enseñan es que no se va a hacer tu voluntad en el grupo, se va a hacer la voluntad de una conciencia. Pero es que la conciencia está mal. Bueno, hay que aprender a convivir con los demás, sea como sean, si es que yo quiero pasarla bien, ¿no? No sé si recuerdas esta frase que se decían, el que no se una se enferma, ¿no? Es únete o enférmate. ¿Recuerdas acordar esas ideas, no? Cuando de repente había mucho relajo en el grupo y que de repente era, bueno, pues, o sea, sí, quizás no es lo más adecuado ahorita estar haciendo relajo en el grupo, pero toda una energía se está generando como de liberación. Me explico, como de liberación de energía, porque seguramente tenemos mucho caos en nuestra cabeza y de alguna u otra manera la queremos sacar. O alguien está con una efervescencia, llamemos, en un entusiasmo tan grande que lo tiene que sacar. Entonces, ante esa lógica se empiezan a mover energías y lo que hacemos es, si tú quieres como calmar todo ese tumulto, te vas a meter en problemas. ¿Qué es lo que haces? Te dejas llevar por esa energía y poco a poco va disminuyendo y llegamos de nuevo al objetivo que nos tiene reunidos. Eso es a lo que se refiere, nada más aquí desde mi interpretación, que es, ojo, cuando se trate de tener un contacto social o de sociabilizar con los demás, tu instinto te puede generar problemas si no eres consciente de cómo manejas el poder en ti, o sea, la capacidad de convivir con otros. Entonces, yo lo puedo ver en mi interior, Gaby. Yo soy un dictadorcito, ¿no? Que al lugar que va siempre quiere hacer su voluntad. Entonces, yo ya lo sé y trabajo con ello internamente en cualquier lugar en el que me encuentro. Pero antes yo no era así, y te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando estaba yo en la universidad, para mí los profesores eran un problema
y era gente a las que yo tenía que poner en su lugar. Esto yo no lo decía, Gaby, por supuesto que yo no lo decía, pero internamente yo lo sentía. Entonces a mí me encantaba cuando debatía con algunos profesores y más con aquellos que se daban su taco de que sabían mucho. Pues para mí era mucho mejor porque era una lucha de egos de ver quién sabe más. Y me acuerdo que yo disfrutaba mucho, Gaby, en ese tipo de choques con profesores, en los que yo hasta según yo, algunos los hacía quedar en ridículo. Digo, oye, es una estupidez y yo lo escucho y digo, o sea, pobre canijo, ¿no? O sea, lo único que está demostrando es la poca, ¿cómo decirlo? La poca atención visual que tiene en ese momento en su casa. Todo lo que no ha resuelto en su casa viene a aventarlo aquí, a esta institución, ¿no? O sea, si yo me viera a mí mismo en ese entonces, yo me confrontaría diciendo, ¿no? Mejor háblame de los problemas que tienes con tu papá y tu mamá en casa, que no les das el lugar que se merecen y vienes acá y me lo avientas en la cara, ¿no? Entonces, te lo comento porque yo lo veía muy claro, ¿no? Y eso a mí me encantaba. Bueno, ¿cómo es hoy en día mi relación con la autoridad o con las personas en mi vida, ¿no? Pues lo primero que hago es darles su lugar. Existe y tiene validez de pensar como piensa y de sentir lo que siente. Sencillo. Y en los grupos, digo, quizás lo puedes notar y si no tú me lo dices y estás mintiendo, lo primero que hago es reconocer a los líderes de los grupos, ¿no? O sea, reconozco a ver quiénes son los líderes del grupo que están llevando a buen puerto este lugar. Y me sumo a esa visión. Y ya después, poco a poco, yo puedo ir compartiendo la mía porque les estoy respetando el lugar que ellos tienen. Y ya no llego a conflictuar como lo hacía antes en una escuela. Entonces, más o menos eso es a lo que se refiere Gaby con esto, ¿no? Aterrizado en mi terreno, ¿no? O sea, aterrizado en mi terreno, así es como yo lo interpretaría. Ahora, Gaby, algo que a mí me gustaría mencionar aquí arriba, porque me quedé pensando y sí me gustaría compartirlo, es que dice, ¿no? Cuando estas personas, habemos personas, dice que dependemos emocionalmente de otros, menciona, ¿no? Que la desilusión y el desamparo va a ser nuestro destino y con el tiempo estos protectores, estas personas a las que nosotros les hemos delegado nuestra vida para que la encaucen, van a huir o van a morir y nosotros vamos a quedar solos y aterrorizados, ¿no? Atemorizados. Nada más lo menciono porque creo que esta es la actitud que vamos a ver después. Ay, perdón, creo que estoy hablando mucho aquí al micrófono. Creo que esta va a ser la actitud que después nos va a aventar al sexto y séptimo paso, Gaby, donde vemos la diferencia entre lo que es un niño y un hombre, ¿no? O sea, el que nada más está esperando que le resuelvan, o sea, como diciendo, estirando la mano, y los que ya en su momento, cuando practicamos sexto y séptimo, decimos, no, es que esta es mi vida, ¿no? Es que yo soy responsable de hacer con esta vida lo que yo quiera, siempre y cuando desde el programa me mantenga en sobriedad, ¿no? Y siempre y cuando yo encauce correctamente mis instintos. Y lo menciono porque yo en algún momento fui esta persona, fui un hombre rogón, ¿no? Y yo de verdad me doy mucho asco cuando recuerdo esa versión de mí, ¿no? O sea, cuando rogaba por amor, cuando en mi actitud era no me dejes, ¿no? Porque de verdad era tanto el asco que sentía hacia mi persona que se lo aventaba después a la pareja que tenía en turno, ¿no? Con los padres pasa lo mismo, no es como dame, 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 dame. Oye, no manches, ve la edad que tienes como para que estés pidiendo que te resuelvan tu vida ya. Oye, ¿no? O sea, en algún momento te repudian, te hacen, hazte para allá, ¿no? Y yo me doy cuenta que yo generé esa emoción en la gente a la que yo le delegaba mi vida, ¿no? Por eso en lo real, y lo decía Daniel, lo decía como con una obra teatral en tribuna, decía, el problema del alcohólico es que va ofreciéndole su corazón a cualquier persona, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esta persona cuando lo recibe? Pues no le da el valor que tú le das, lo avienta al piso, te lo ensucian, te lo pisan y tú todo ahí, me lastimaron, ¿no? No, pues entrégale el corazón a Dios, porque desde la locura o desde la fe es lo mismo, Él no va a fallar, o esa entidad, o esa persona, o ese ser no va a fallar. Y fíjate, sobre digo, locura o fe, ¿no? Porque esa tontería. Bueno, es que es lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, por eso es que esa energía ya no la delegamos desde lo que es el tercer paso. ¿Sí me explico? Hacia otro ser, sino hacia Dios. Entonces, bueno, eso es nada más quería tocar ese tema con relación a lo que habla de las personas cuando somos aquellos que estamos pidiendo que nos resuelvan la vida, ¿no? Y si te soy honesto, Gaby, aquí quiero abrirme con ustedes y apelo a su madurez. Yo honestamente, Gaby, cuando yo notaba esa misma actitud en alguna mujer que estaba en mi vida, Gaby, cuando yo veía esa actitud de no te vayas, yo más que generar comprensión,
generaba mucha violencia, generaba un asco, Gaby, como yo lo generaba hacia mi persona. Y desde ahí ya no había un respeto hacia ese ser. Lamentablemente ya no lo había, o sea, como que algo había pasado en la relación que se había fracturado, Gaby. Y ya no veía con los mismos ojos a ese ser. Digo, yo espero que las personas que estén del otro lado tengan la capacidad de decir, pobre tipo, ¿no? O sea, y no lo vivan, ¿no? Porque vivir bajo esas condiciones no es grato, ¿no? O sea, por eso decimos muchas veces en Guasita a la gente joven que llega a la agrupación y que está, dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, en que quiere una pareja y quiere una relación, mejor que se capacite primero, Gaby, porque ¿qué clase de relación va a generar una persona con las características que yo les estoy diciendo con las que yo llegué? ¿Qué clase de hombre, no? O sea, ¿qué clase de mujer va a querer un hombre así en su vida? Y peor tantito, ¿qué clase de mujer acepta a un hombre así en su vida? ¿No? O sea, a título de reflexión, nada más es a título de terapia rica, sabrosa, es como, por Dios, ¿no? Entonces, ya me puse bien, Gaby, con base en lo que es el conocimiento de esto, ¿no? De lo que estamos hablando de los instintos. ¿Por qué? Porque esos instintos son los que nos van a poner en riesgo. Entonces, puedes seguir leyendo. Ah, bueno, aquí habían visto, ¿no? Que puedes leer de nuevo el enunciado, el párrafo, Gaby, el que también hemos. Ah, no, ese lo habíamos leído, ¿no? Dice: cuando un ser humano se vuelve el campo de batalla de sus instintos, nunca tendrá tranquilidad. Perdón, esto no lo habíamos leído, ¿no? Nada más, lo leíste hace ratito, pero me gustaría hacer una pausa aquí, Gaby, cuando dice: cuando un ser humano se vuelve el campo de batalla de sus instintos, nunca tendrá tranquilidad. ¿Qué quiere decir esto para mí, Gaby? Y aquí viene para mí lo que es parte de la perla del cuarto paso, ¿no? ¿Por qué no estás tranquilo? Porque internamente tus instintos están peleando. Hay demasiado lodo, demasiada violencia, o sea, demasiada sangre, demasiado movimiento en tus instintos. Y cuando los instintos no están bien encausados, pues van a generar un problema y esos problemas van a generar intranquilidad, lo cual significa que no va a haber paz. Entonces, esta es una muy grande razón para practicar el inventario moral y comprender cómo operan los instintos en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, Gaby, si gustas leer, por favor, te lo agradeceré. Pero ese no es el único peligro. Cada vez que alguien impone irrazonablemente a otros sus instintos, se presenta la desgracia. Si en la búsqueda de la riqueza se atropella a los que están en el camino, se provocará cólera, envidia y venganza. Si se subleva el sexo, se provocará igual alboroto. Las exigencias exageradas a otros de atención, protección y cariño propician en esas personas tiranía, repulsión, dos emociones tan malsanas como las mismas que las provocaron. Hasta ahí, Gaby, hasta ahí. Voy a leerlo yo y así gusta nos das tu punto de vista, Gaby. Y dice así: pero ese no es el único peligro. Cada vez que alguien impone irrazonablemente a otros sus instintos, se presenta la desgracia. Si en la búsqueda de la riqueza se atropella a los que están en el camino, se provocará cólera, envidia y venganza. Si se subleva el sexo, se provocará igual alboroto. Las exigencias exageradas a otro de atención, protección y cariño propician en esas personas tiranía o repulsión, dos emociones tan malsanas como las mismas que las provocaron. Gaby, ¿qué entiendes por este enunciado, o más bien este párrafo, cuando lo hemos leído? Pues es que no lo entiendo. Es que se supone que tenemos cuatro instintos, ¿no? Pero ¿cómo impondría? O sea, ¿cómo es que impones tu instinto a otro? O sea, no entiendo. Se supone que el instinto es tuyo. Es una excelente pregunta. O sea, lo que está diciendo es, a ver, me dice que tengo instintos, ¿no? Punto número uno, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿cómo es que yo impongo mis instintos, ¿no? Entonces, es muy sencillo, ¿no? Lo primero que podemos entender es, cada que nosotros hacemos nuestra voluntad, nos estamos dejando llevar por algo instintivo dentro de nosotros, que eso es lo que vamos a aprender en el inventario moral. O sea, es decir, muchas veces hemos actuado de forma en la que decimos, ¿por qué actúo así? ¿No? No entiendo por qué actúo así. Bueno, la idea es que cuando nosotros podamos navegar en nuestro interior,
podamos empezar a llevar luz a esos lugares que nos hacen actuar como somos. ¿Sí me explico? Entonces, ojo, no con esto es como lo mencionas, Gaby, de una forma poética y entonces ya voy a estar bien y todo va a estar bien. No, recuerden que de acuerdo el sapo es la pedrada. Hay personas, como lo mencionamos en la misión anterior, que con un solo inventario que han hecho, tienen para estar 8 años sin inventariarse. Y está bien. Hay personas que se inventarían cada 4 años. Y está bien. Hay personas, Gaby, que nos inventaríamos por un tiempo prudente cada año. Y hay personas, como lo comentaba Jerry, que si bien no practican el inventario moral de la manera, llamemos quincenal, sí apoyan cada 15 días procesos de inventario moral y procesos, llamemos, de entrega de inventario moral. O sea, es decir, haciendas, ¿no? O sea, cada quien va a llevar de acuerdo a sus procesos los inventarios. ¿Por qué? Porque te hablaba yo, Gaby, que desde esta neurosis a veces uno en su primer inventario quiere sacarlo todo y no tenemos quizás la capacidad en ese momento para sacarlo todo porque aún nos falta crecimiento en comprensión para tratar y abordar ciertos temas que todavía no podemos abordar en ese momento. Lo ideal sería sacarlo, pero a veces no se tiene esa capacidad. No te preocupes, ya habrá otra oportunidad en otro inventario. Por eso lo decimos, el inventario es una herramienta de medición. Entonces aquí lo que es, bueno, ¿cómo impongo yo un instinto? Entonces vamos a ver, ¿no? O sea, nada más sencillo. No tienes por qué contestar, solamente son actos de reflexión porque me los pregunto yo a mí mismo. Por mantenerte sobrio, perdón, no sobrio, sino por mantenerte vivo, ¿le has quitado la vida a alguien más? O sea, ¿has impuesto o has preferido tu vida y le has dado prioridad a la de alguien más? Es decir, por tus decisiones de vivir la forma en la que has vivido, ¿has puesto en riesgo la vida de alguien más? Digo, no me contestes. Estamos hablando del instinto de conservación, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ver el instinto de seguridad emocional. El instinto de seguridad emocional. Por sentirte querida y protegida, ¿has abusado del tiempo compartido con una persona? ¿Le has exigido cosas que sientes que él te tiene que dar y si no te las da, se las reclamas? Ojo, no tienes por qué contestar, ¿no? Son nada más actos reflexivos. Vámonos al de seguridad emocional. Por sentirte segura en tu economía, has quitado, has robado bienes materiales que no te pertenecen y no te pertenecían. ¿Sí me explico? Eso es a lo que voy. Vámonos ahora al sexual, ¿no? Por satisfacer tu necesidad sexual, ¿te has impuesto a otra persona a pesar de que esa persona no quiera hacer algo? ¿Sí me explico? ¿Has mentido sabiendo que lo único que buscas es el encauzamiento de tu sexualidad y no se lo haces latente a la otra persona y le mientes para encauzarlo? Y ya el último, ¿no? Con relación a lo que es el instinto el instinto social, ¿no? ¿Has abusado de las relaciones que mantienes con las personas para sacar un provecho propio a costa de ellos? ¿Sí me explico? Eso es a lo que se refiere. Ahora, por supuesto, y es bien válida la pregunta que dices, bueno, pero ¿qué son los instintos y cómo es que los impongo? Claro, porque para estas alturas no lo sabemos. La primera vez que practicamos un inventario manual, por eso, ¿por qué tendría yo que saberlo, no? Porque ya lo vamos a ver más adelante, uno de los argumentos que va a poner nuestra enfermedad es que nosotros, la verdad es que solamente cuando consumíamos éramos malas personas. Antes del consumo yo no generaba tanta locura, pero con el consumo, sí. Entonces va a decir, espérate. El inventario moral va de toda tu vida, desde que tienes uso de razón o desde que eras niño hasta la fecha, ¿no? En la guía que les compartimos en la emisión anterior, en la parte de abajo, de hecho ahí vienen las preguntas puntuales y ahí menciona, como es el primer inventario, desde que era niño hasta la fecha. Y en las siguientes emisiones también puedes, por si algo se olvidó, desde que era niño hasta la fecha, pero por lo general se comenta desde mi último inventario hasta ahora. Entonces, bajo esa lógica es que vamos a estudiar cómo operaban los instintos. Y claro, Gaby, en ese momento no lo sabíamos, pero ya con base en la conciencia que empezamos a tener en Alcohólicos Anónimos, podemos ver cómo están operando nuestros instintos.
¿Se entiende lo que estoy compartiendo? Entonces, esa es verdaderamente la invitación a la que nos hace el cuarto paso, ¿no? Entonces dice, ¿no? Mira, o sea, el que tú te dañes a ti, va, ¿no? O sea, el que tú en tu locura, bajo tus instintos, o sea, generes problemas a tu ser, eso por obvias razones va a pasar. Pero ¿sabes cuál es el otro riesgo? Estamos conviviendo constantemente con otras personas. Pues ¿sabes qué? También te vas a meter en problemas con ellos. Entonces lo dice. Cada vez que alguien impone irrazonablemente a otros sus instintos, se presenta la desgracia. O sea, por eso, ¿por qué decimos, Gaby, que la vida del alcohólico, o sea, que mantenerse sobrio no es un juego y que de verdad, cuando un alcohólico está activo, lo único que van a ocurrir son pérdidas, es por esto. Porque el alcohólico que se deja llevar por su vida instintiva, una vida instintiva, que aquí viene el truco, o sea, aquí viene el problema, que ya está afectada por una adicción, va a generar desgracia, Gaby, va a generar situaciones graves. O sea, de verdad, o sea, y lo podemos decir desde la guasa, ¿no? O sea, te pongo el ejemplo, ¿no? O sea, y lo menciono por el consumo, ¿no? Porque estaba en consumo. Cuando fue, te digo, la fiesta de un valedor en esa, que es un tipazo, que es una persona que yo lo veo a la distancia, pues por obvias razones, eso es como, pues lo respeto, me explico, eso es como chido, pues yo ya me hago un lado, brother, pues sí me explico, o sea, mi vida, o sea, es otra onda hoy, o sea, yo ya, pues la cagué, ¿no? O sea, para pronto, ¿no? Eh, yo por tal de consumir, Gaby, no me importó ir a comprar droga en un lugar en el que previamente habían intentado robar su casa. Y por eso te digo, ¿qué pensó mi cabeza, Gaby? ¿No? Pues a mí me vale, ¿para qué no traen la mota quien se comprometió a traerla? Su problema. Yo necesito consumir y yo voy a consumir. Y yo justificaba que entonces yo estaba bien. Pero ¿qué te crees, Gaby? Que una vez que sí está bien, cuéntame todo con relación al consumo, pero una vez que quitas el consumo y nos vamos a tu preconsumo, situaciones como esas eran latentes. Situaciones en las que me comportaba de situaciones similares. Pero ese es mi caso, Gaby. No estoy diciendo que el que sea de todos, ese es mi caso. Y yo lo puedo hoy comprender al tiempo que llevo ya acá, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿no? Entonces dice, va a haber desgracias. Si en la búsqueda de la riqueza se atropella a los que están en el camino, se provocará cólera, envidia y venganza. ¿Sí me explico? Porque ellos se van a sentir abusados. Porque recuerdo, o sea, ¿cómo va a operar el instinto? Recuerda que nosotros nacemos con abundancia de deseos naturales. Nuestros instintos, si lo quieres ver, también están afectados. Como somos hipersensibles, de igual manera nuestros instintos también van a estar potencializados. Entonces no vamos a tener la capacidad de ver los instintos en los otros, solamente vamos a ver los nuestros. Y como yo merezco dinerito rico, pues yo lo voy a hacer a costa de ti, sin importar que a ti te guste o no, porque yo te voy a usar. Y claro, cuando tú te des cuenta de eso, lo vas a reclamar y yo te voy a decir, mira, pues aquí ni modo. Chido si te enojas, chido si no te enojas, yo ya logré mi objetivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, obviamente dice, si en la búsqueda de la riqueza se atropella a los que se atropella a los que están en el camino, se provocará cólera, envidia y venganza, ¿no? Si se subleva el sexo, se provocará igual alboroto. Claro, Gaby, pues si tú estás viendo la mujer de otro hombre, tarde que temprano ese otro hombre te va a confrontar. ¿Sí me explico? A mí me llegó a pasar, Gaby, y a mí me da pena decirlo, pero cuando yo estaba muy compulsado, y también hace años, cuando yo estoy compulsado, yo no puedo evitar ver cómo la mujer se siente intimidada por mi mirada, Gaby. No lo puedo evitar y a mí me da pena. Es triste, sí, pero sí me explico, o sea, sí genera una reacción en los demás. Entonces, bueno, pues ni modo, a trabajar con el instinto, ¿va? Dice, la exigencia exagerada a otros de atención, protección y cariño propician en esas personas tiranía o repulsión. Dos emociones tan malsanas como las mismas que lo provocaron, ¿no? Aquí ya nos está invitando, Gaby, fíjate qué hermoso, aquí ya nos está invitando, que eso también lo aprendí con Hugo, mi primer mentor. ¿Y por qué hablo mucho de mi primer mentor, Gaby? Por el respeto que le tengo, ¿no? El día de hoy yo he tenido dos padrinos en mi vida, que es Hugo y Jerry, ¿no? Y máximo respeto a Hugo y máximo respeto a Jerry, porque Jerry el día de hoy son las sugerencias que yo llevo,
pero a Jerry ya lo conocí con años de sobriedad, ¿no? Es decir, en unos años les hablaré de todo lo que aprendí con Jerry y lo que ahorita estoy aprendiendo, ¿no? Pero con Hugo, como fue mi primer mentor y fueron muchos años los que fui acompañado por él, yo aprendí con él que una relación es estar a la par con otro, hombro con hombro, ¿no? Estamos a la par, por eso se llama pareja. ¿Y por qué te lo digo? Porque entonces me doy cuenta que la forma en la que yo me relacionaba antes de llegar a Alcohólicos Anónimos era desde una energía muy baja, yo esperando que una mujer me protegiera, Gaby. O sea, yo estaba buscando una madre en una mujer. Qué fuerte, ¿no? O sea, no, ¿cómo vas a buscar? Pero era mi verdad. Es decir, alguien que me protegiera, alguien que me apapachara, alguien que me guiara, alguien que me encauzara, ¿no? No, más bien es, hoy lo he entendido, pues es un proyecto compartido de vida donde con objetivos puntuales y medibles, pues vamos avanzando juntos, disfrutando la vida. Pero en ese entonces yo no lo comprendía y se me hacía como muy justificado y claro tener ese tipo de relación, que ya desde ahí, Gaby, ¿por qué lo digo? Porque ya desde ahí pues va a generar problemas, porque obviamente yo voy a reclamarle a la pareja en turno cosas que no me va a poder dar porque eso no le compete a esa persona dármelo. Es mi responsabilidad emocional buscar mi propia seguridad. Pero si yo se la delego a esa persona y esa persona, en el fondo, ya llega un momento que dice, ya no eres un niño, ¿no? Ya, cuídate, ya, tú, pues se va a generar problemas, ¿no? Entonces, nada más espero haber dado a entender con profundidad lo que implican ese tipo de relaciones, porque son la que en su general la mayoría de los alcohólicos tenemos. Y es una bendición como joven llegar a Alcohólicos Anónimos porque podemos observarla, podemos decir si vamos a ser partícipes de esas relaciones o podemos proponer otro tipo de relaciones diferentes. Y para la gente que empezó así su relación, pues con el programa la puede ir transformando poco a poco o con honestidad, aceptarla y decir, sí, soy un dependientote de mi pareja y así es, porque dependencias tengo. Lo único que voy a hacer es que esta dependencia no sea malsana y no me lleve al consumo. Pero yo dependientote de mi pareja hasta el día de hoy, soy y se vale, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo con base en esto, Gary. Dice, vamos a seguir leyendo, ¿no? Si puedes, por favor, seguir leyendo, Gaby, dice, ¿cuándo? Cuando el deseo de prestigio del individuo se vuelve incontrolable, ya sea en el círculo de amistades o en la mesa de la conferencia internacional, hay otras gentes que se lastiman y frecuentemente se rebelan. Este choque de instintos puede producir desde fría indiferencia hasta una candente revolución. Así estamos colocados en un conflicto no solamente con nosotros mismos, sino también con otras personas que como nosotros tienen instintos naturalmente. Vale, voy a leerlo de nuevo, Gaby, y ya si gustas nos das tu punto de vista. Y dice, cuando el deseo de prestigio del individuo se vuelve incontrolable, ya sea en el círculo de amistades o en la mesa de la conferencia internacional, hay otras gentes que se lastiman y frecuentemente se rebelan. Este choque de instintos puede producir desde fría indiferencia hasta una candente revolución. Así estamos colocados en un conflicto no solamente con nosotros mismos, sino también con otras personas que como nosotros tienen instintos naturalmente. Gaby, ¿qué entiendes por este párrafo que acabamos de leer? Si es que algo viene a tu mente. Mm, pues bueno, lo que entiendo es que pues, así como nosotros tenemos instintos, la demás gente también. Y bueno, para empezar, ¿qué es prestigio? Ok, vamos a buscar en el diccionario, ¿no? ¿Qué significa prestigio? Dice, pública estima de alguien o de algo. Pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito. Ascendiente, influencia, autoridad. ¿Qué quiere decir la palabra prestigio? Que es un realce, estimación, renombre, buen crédito. ¿Te funciona este significado? O sea, cuando una persona quiere tener renombre, eso es lo que significa. Cuando una persona quiere tener renombre, quiere ser reconocido. Adelante, Gaby. Pues
Es que siento que el reconocimiento puede ser en cualquier aspecto de tu vida. Ujú, sí, ¿No? O sea, por ejemplo, están los que quieren ser reconocidos en el grupo así es. o en el trabajo y a veces se hacen cosas que no están chidas, nada más para que te aplaudan, ¿no? Eh, o siento que, o sea, lo que hablo ahorita aquí, como que describe a alguien que cree que lo sabe todo. Mira. Fum. Mm, y me acuerdo que una vez decía, ¿no? O sea, si no sabiendo crees que sabes, ahora imagínate sabiendo, ¿no? Y creo que es que estoy tratando como de carburar un caso mío, es una experiencia mía. mm, que no se me viene a la mente. Es una experiencia mía donde quisiera reconocimiento, ¿no? Mm, Bueno, no se me viene, Pero no ¿no? hay falla, no te preocupes. Pero me imagino que sí la sé de tener, ¿no? Es como alcohólica, ¿no? Es una muy buena reflexión. Es Mm, excelente, Gaby. O sea, dices, ¿las tendré? Bueno, me imagino que sí, como alcohólico. Ok. Bueno, es que no conozco un alcohólico que no haya tenido este tipo de experiencias. Por lo regular, los alcohólicos viven casi lo mismo. Ok. Entonces, eh, ya me acordé. Mm, cuando yo era más chica, que estaba en la secundaria, Ujú. mm, yo me acuerdo, o sea que, no sé por qué, pero, o sea, como que sentía que conectaba mucho con una maestra, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que a ella le gustaba el personaje de Piolín, Ujú. y la neta es que a mí no me gustaba ni me interesaba, pero yo o sea, sí, por querer su reconocimiento, o sea, yo decía que también me gustaba Piolín, ¿no? Y aparte, dejaba trabajos y yo los trabajos los quería hacer así pues sí, o sea, al 100 para que esa maestra, o sea, viera en mí que, pues, o sea, que sí me interesaba su clase, que sí le ponía atención, ¿no? O sea, cuando la neta me valía padre, ¿no? O sea, me valía madre el trabajo, pero no me valía madre el que me dijera, ay, no, es que Gaby sí. O sea, quería ese reconocimiento, ¿no? Y la neta es que, pues para la maestra, como que era una alumna más. O sea, pues éramos como 20 alumnos, obviamente un trabajo más, pues le valía, ¿no? O sea, y entonces yo sentía como que no valoraba mi esfuerzo, ¿no? Ujú. Entonces, siento, por eso es que creo que el sentirte reconocida no nada más es o sea, ante un escenario, o sea, puede ser ante muchos escenarios, ¿no? O sea, quieres reconocimiento ante la familia. Digo, no es mi caso, ¿no? Pero reconocimiento ante el trabajo, este, ante el grupo, o sea, hasta inclusive hasta ante un apadrinamiento, Ujú. o sea, yo no sé, o sea, yo no sé si es mucho cinismo mío o mucho que me valen madre muchas cosas, pero me imagino que también es un instinto mal encausado, no sé cuál, pero me imagino que sí.
el decir es que a mí me vale madre, ¿no? O sea, lo que tú pienses y lo que tú hagas a mí no me importa, ¿no? O sea, si me lo aplaudes, si no me lo aplaudes, es poca cosa de mi importancia, ¿no? Pero, no sé, es que no, bueno, ya lo que le entiendo. Bien, Gaby. Está bien, esa es la idea, ¿no? O sea, que nosotros podamos reflexionar y por eso te digo, no es que la respuesta la tengamos de inmediato, sino la vamos a encontrar haciendo la escritura. Precisamente es por eso la importancia de la escritura, para tener esa radiografía exacta de nuestra enfermedad, ¿no? O sea, como ver cómo, llamemos, si la pasamos por esos rayos X, cómo está operando por dentro de mi cuerpo, ¿no? Y los instintos es como esa pauta que nos permite entrar hacia la enfermedad. Entonces, claro, tú lo dices y lo dices bien, ¿no? Estábamos en la página 43, ¿no? Sí, cuando el deseo del prestigio, o sea, cuando uno busca reconocimiento, cuando este reconocimiento, pues, cuando el deseo de prestigio del individuo se vuelve incontrolable, o sea, cuando no tenemos un límite de reconocimiento, o sea, cuando queremos más y más reconocimiento, ya sea en el círculo de amistades o en la mesa de la conferencia internacional, que es bien lo que tú dices, en cualquier escenario, o sea, tenemos que analizarlo, ¿no? En los diferentes escenarios de nuestra vida, cómo los instintos pues se han manifestado, ¿no? Aquí por un ejemplo muy sencillo, que es cuando tú estás buscando un prestigio desmedido, bueno, pues vas a generar frecuentemente, o sea, o rebeldía o franca apatía, ¿no? O bueno, que dice, en la comunidad hay otras personas, hay otras gentes que se lastiman y se rebelan, ¿no? O sea, para pronto, ¿no? Si, es lo que tú dices, si yo no lo puedo ver en mí, ¿cómo lo ven los otros, ¿no? Y es el claro ejemplo del compañero que siempre se quiere llevar el crédito, ¿no? Del compañero que muy dentro de su ser está buscando que le digan, gracias a ti lo logramos, es por ti que lo logramos, ¿no? Entonces esa persona que es el primero en buscar que lo observen cuando es el momento de que la gente se le reconozca su labor. Y ante esa situación podemos menospreciar a los demás. Por eso es que en Alcohólicos Anónimos a mí me encanta cuando dicen, usted es uno más y aquí lo que importa es la conciencia del grupo, no tanto el individuo. ¿Vale? Aquí no lo va a decidir usted, papito, lo va a decidir una conciencia. Si tú puedes venir con muy buenas intenciones, tú puedes venir con muy buenos objetivos, excelente, pero la conciencia es la que lo va a decidir. Y ahí es donde viene la madurez, la aceptación. Oye, pero es que la conciencia está enferma. Bueno, ni modo, aceptación. No es tu momento de brillar ni de figurar, solamente lo que te corresponde es unirte. Y si tú sientes que esa conciencia está bien enfermota, puedes ir a otra agrupación, de verdad. Y entonces en esa otra agrupación, sumándote a las labores y ganándote un lugar, desde el respeto, comenzar a proponer lo que tú crees que le va a funcionar al grupo, ¿no? Entonces, por eso a mí me encanta, ¿no? Las tradiciones son todavía más espirituales que los pasos. Y dice, este choque de instintos puede producir desde fe indiferencia, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer? O sea, la gente te puede decir, ajá, sí, ¿no? O sea, que lo hemos vivido. Gente cuando ve mi carácter tan soberbio, dice, este baboso, ¿no? O sea, ¿no? Real, dicen, pues déjalo, está orate. O no, o hay gente que se conecta con mi soberbia y dice, no, 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 papito, bájale, ¿no? Bájale. Aquí no hagas tus locuritas, ¿eh? Aquí te formas y aquí le bajas y aquí pones atención y qué bolas, ¿no? Entonces, por eso lo menciona, ¿no? Desde indiferencia hasta una candente revolución. Así, dice, por eso fíjate la importancia de eso, ¿no? Dice, así estamos colocados en un conflicto no solamente con nosotros mismos, sino también con los instintos o con otras personas que como nosotros tienen instintos. Entonces, el inventario moral, por obvias razones, conforme nosotros vayamos comprendiendo cómo operan nuestros instintos y al poderlos ver, pues por supuesto que vamos a comprender y decir, claro, el otro también tiene instintos. Claro, el otro también quiere encauzar sus instintos. Claro, el otro desde el lugar en el que se encuentra está haciendo todo lo posible por llegar a un resultado con sus instintos. Y entonces vuelve la vida como más digerible porque comprendes cómo está operando la vida instintiva de los demás, porque comprendes cómo opera la tuya. Y ese es otro motivo más grande para querer practicar el inventario moral. Ya no tanto para jugarle al, ¿cómo decirle? Al me quiero curar ya, que difícilmente alguien va a tener esa actitud, ¿no? Sino más bien, órale, quiero comprender cómo operan mis instintos para poder comprender cómo operan los de los otros, para poder saber cómo convivir con los otros, ¿no? Y para mí eso es una chulada, Gaby. Pero por eso la pregunta que hiciste al principio fue genial, porque honestamente, Gaby, previo al inventario moral, realmente nos van a importar poco los demás.
porque lo que nos instinta, lo que nos ocupa, solamente somos nosotros. Venimos del tercer paso donde se nos dijo, usted es un egoísta, ya. Y cada que está usted siendo egoísta, está alejándose de la voluntad de Dios. Y cada que usted se aleja de la voluntad de Dios, se está dejando llevar por sus instintos. Y cada que usted se deja llevar por sus instintos de calle, va a generar problemas en su vida y en la vida de los demás. Chale, pero pues si no que los instintos son dones de Dios, bueno, ¿y sabes cuáles son y cómo operan? No, pues no. Pues por eso son un riesgo, por eso lo dices del primer paso, son un riesgo en nosotros. Los instintos se rebelan ante la idea de que somos impotentes, ante la idea del consumo, pues. Entonces, bueno, eso me pone a mí muy bien. Ya para terminar, Gaby, vamos a leer el último párrafo y con eso cerramos la emisión del día de hoy. Entonces, Gaby, si puedes, por favor, leer el siguiente enunciado. Los alcohólicos especialmente deben poder darse cuenta de que el instinto desbocado es la causa fundamental de su manera destructiva de beber. ¿Puedes leerlo de nuevo, por favor, Gaby? Los alcohólicos especialmente deben poder darse cuenta de que el instinto desbocado es la causa fundamental de su manera destructiva de beber. Hemos bebido para ahogar sentimientos de miedo, frustración y depresión. Hemos bebido para escapar del sentimiento de culpabilidad ocasionado por las pasiones. Y luego hemos bebido para lograr más pasiones. Hemos bebido por vanagloria para gozar más los sueños disparados de pompa y poderío. No es agradable contemplar esta perversa enfermedad del alma. Los instintos alborotados obstaculizan la investigación. En el momento que tratamos de sondearlos, estamos sujetos a sufrir serias reacciones. Bien. Voy a leerlo de nuevo, Gaby, y ya si gustas nos das tu punto de vista. Y dice así. Los alcohólicos especialmente deben poder darse cuenta de que el instinto desbocado es la causa fundamental de su manera destructiva de beber. Hemos bebido para ahogar sentimientos de miedo, frustración y depresión. Hemos bebido para escapar del sentimiento de culpabilidad ocasionado por las pasiones. Y luego hemos bebido para lograr más pasiones. Hemos bebido por vanagloria para gozar más los sueños disparatados de pompa y poderío. No es agradable contemplar esta perversa enfermedad del alma. Los instintos alborotados obstaculizan la investigación. En el momento en que tratamos de sondearlos, estamos sujetos a sufrir serias reacciones. Gaby, ¿qué entiendes por esto? Si es que entiendes algo, o cuáles son las dudas que surgen, si es que surgen dudas. Mm, Pues según el libro, dice este, el por qué bebe un alcohólico. ¿Cuál es la razón, Gaby? Pues aquí dice Ajá. que por sentimientos de culpa y que no sé qué. Bueno, yo siento que también bebes por otras cosas, o sea, no, A ver, échale, sí, Gaby, échale. pues porque quieres. O sea, yo había veces que no me sentía ni bien ni mal, o sea, y bebía. O sea, no siempre bebes por estas razones, ¿no? O sea, yo me acuerdo que luego estaba con la familia con la que yo vivía y estábamos bien chidos, o sea, y empezábamos a tomar así nada más. Y no me sentía mal, o sea, había momentos en que no me sentía mal. Entonces yo creo que no es tan cierto, o sea, no sé. Y la otra es, dice que no es agradable contemplar esta perversa enfermedad del alma. Mm, pues me imagino, bueno, es que entonces entiendo que no es una enfermedad de la mente, sino del alma, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto problema por estar trabajando con lo que piensas? O sea, no entiendo. Mm, Pues es que no lo entiendo. Mm, Nada más le entiendo eso.
Está bien, está bien. Ojo, recuerda, Gaby, esta es una visión, ¿no? Que es la visión del programa, ¿no? Cuando tú has comentado que parece ser que la gente de tiempo nos hace coco wash, es verdad, y yo te lo digo con toda franqueza y con toda honestidad, sí. O sea, para ser un alcohólico anónimo hay que pensar como un alcohólico anónimo. ¿Y cómo piensa un alcohólico anónimo? De acuerdo al programa, ¿no? O sea, recuerda que hace poco vimos un podcast, creo que era Neurosis y Ánimo, en el que se hablaba, fue un compañero, ¿no? Creo que se llamaba Fer, ¿no? Y hablaba de su experiencia en lo que ha sido la sobriedad y bueno, todo lo que él ha vivido, ¿no? O sea, si quieren ver un historial alcohólico, ahí ya saben, como nos gustan los alcohólicos, o sea, con todas las consecuencias no favorables en una adicción, pueden escucharlo, ¿no? Y él comentaba, Gaby, que hay una gran diferencia entre estar en un grupo y practicar el programa, ¿no? Él lo comentaba muy clarito, ¿no? Decía, o sea, es que cómo uno se puede mantener en sobriedad, y yo le decía, pues estando en programa. Es que claro, no hay otra, o sea, recuerden que nosotros somos muy engañifas, ¿no? Somos muy, bueno, yo, ¿no? O sea, yo soy engañifas, ¿no? O sea, yo busco siempre atajos, busco formas de no generar como un esfuerzo en mi persona, ¿no? O sea, de no moverme del lugar en el que me encuentro. De verdad, esa siempre va a ser mi primera reacción. ¿Y por qué lo comento? Porque llego al grupo y recuerden, llegar al grupo y mantenerse en el grupo ya de por sí es una tarea abismal. Y ya que estás en el grupo te lo dicen, está bien, pero venir al grupo apenas es el comienzo. Si tú vienes al grupo es porque aquí se va a hablar de un programa y lo que hemos practicado para mantenernos sobrio. De ahí la importancia de que no nos vayamos con la finta de que el héroe es el compañero que está en tribuna. No, lo importante para mantenerse sobrio es esto. El programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, que es lo que estamos haciendo ahorita, que a título de estudio lo estamos compartiendo. Y por supuesto que podemos estar equivocados. Se vale y pueden compartir sus comentarios abajo. O sea, sí pueden comentar. Yo estoy en completo desacuerdo contigo. ¿Y qué crees? Estás en lo correcto y tienes todo el derecho a hacerlo. Como ahorita tú lo estás diciendo, que ves que dices, yo creo que hasta no es por ahí. O sea, no es por ahí, ¿no? Entonces, más bien a mí lo que me compete ahorita es entender y tratar de comprender a qué se refiere esta parte de la literatura, porque lo tenemos que ver como afirmaciones, ¿no? Leo hace poco lo comentaba Gaby en la tribuna y él comentaba, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, es que yo no he pasado por ahí, ¿no? O sea, uno dice, es que yo ni siquiera he vivido eso, ¿no? Y él lo decía, es que no se trata de si lo he vivido o no, sino que lo que me está compartiendo es la magnitud de esta enfermedad que yo poseo. O sea, me está mostrando el alcance que tiene esta enfermedad en otras personas que la padecen, que son como yo. Entonces, hay una gran probabilidad de que me pase algo similar a mí, ¿no? Entonces, ya desde ahí empezamos como a entender que lo único que está haciendo el programa es alumbrarnos el camino, ¿no? Entonces, en el cuarto paso tenemos que pensar como una persona que está practicando un cuarto paso. Entonces, si lo quieres ver así, Gaby, si en el primer paso hablamos de la derrota y aceptación, en el segundo paso hablamos del sano juicio y la dependencia a un grupo, resumiendo conceptos. Y en el tercer paso hablamos de la dependencia en un poder superior y de lo que es la voluntad. En el cuarto, o sea, la voluntad al cuidado de un poder superior, pero básicamente es el poder superior y la obediencia como concepto a un poder superior. En el cuarto paso vamos a hablar de instintos. No hay más que hablar, más que instintos. Va a ser el paso que nos va a permitir comprender nuestra vida interior con instintos. Entonces, ¿cómo yo voy a entrar a mi vida interior, Gaby? Hablando de los instintos, ya para estas alturas. Entonces, vamos a ver lo que comentabas, ¿no? Que yo no estoy muy de acuerdo con lo que está escrito aquí y tienes todo el derecho a no estar de acuerdo, ¿eh? Que se entienda, ¿eh? O sea, no es de que, no, Gaby, no. Estás en todo tu derecho. Lo que nos está invitando este párrafo, y de acuerdo a mi visión, y puedo estar equivocado, es lo siguiente, ¿no? Dice, los alcohólicos, especialmente, deben poder darse cuenta de que el instinto desbocado es la causa fundamental de su manera destructiva de beber. ¿Qué quiere decir esto, Gaby? Si yo estoy en el cuarto paso, a lo que me está invitando el inventario moral es a reconocer, acá entre nos, quitando la paja, que si bien yo estoy enfermo, Gaby,
de mi cuerpo, porque ya lo vimos en el primer paso, con lo que es la espada de dos filos, ¿no? O sea, ya lo vimos con esta idea del salteador rapaz. O sea, ya comprendimos que físicamente sí estoy dañado. Me guste o no, lo acepte o no, es una realidad. En este podcast que hablábamos, que salió Neurosis y Ánimo, el compa Fer hablaba incluso que se puede decir que científicamente hablando, el cerebro del alcohólico es diferente al de una persona normal. El de la persona adictiva tiene un cerebro diferente. Entonces, orgánicamente hablando, sí podemos decir que somos diferentes. Ya con una proyección terapéutica dramática, decimos que estamos dañaditos, ¿no? Tal cual. Entonces, nuestro cuerpo va a demandar alcohol y droga, nos guste o no. Por eso decía este compa, ni a cuentagotas, papá, ni un chocolatito en vinagre, ni un chocolatito en vinagre, ¿no? O sea, yo te lo he dicho, Gaby, yo practico de una forma neurótica el programa, no es lo adecuado, no es lo mejor, pero a mí hasta el día de hoy me ha permitido mantenerme sobrio, ¿no? O sea, yo no pongo en riesgo mi sobriedad. Cuando yo siento que estoy en riesgo, sésgale, ¿no? O sea, no me permito jugar hoy en día con eso. Y no es por buenito, Gaby, es porque yo te lo he dicho y se los he compartido en los demás departamentos de mi vida, siendo bien honestotes, aún no tengo los resultados que yo quisiera. Y lo único que puede darme una palomita en mi vida como diciendo, todavía hay esperanza, todavía puedes, es mi sobriedad. Yo no quiero imaginar, o sea, no quiero vivir lo que va a pasar en mi interioridad si yo destruyo esa puerta, si yo destruyo ese triunfo. O sea, no me imagino cómo me voy a sentir por dentro, no, y no tampoco lo quiero vivir ya. ¿Va? Entonces, ese es el primer punto de partida y para eso está la opinión del médico. ¿Estamos dañados o tenemos un cuerpo diferente que va a reaccionar de manera diferente ante el estímulo del alcohol y la droga? ¿Qué va a pasar cuando consumamos, Gaby? Nuestro cuerpo se va a autodestruir. Tarde que temprano vamos a buscar la aniquilación. Y por eso en el terreno social son pérdidas y en el terreno, llamemos físico, son pérdidas hasta de la salud. ¿Y qué tiene que ver todo con esto? Bueno, que cuando hemos superado ese proceso, Gaby, o sea, cuando ya nos damos cuenta, porque ya hemos sido contenidos, o sea, porque ya en lo real nos han hecho un cerco los compañeros y nos han acompañado durante un buen proceso, nuestro cerebro ya no empieza a tener, si lo quieres ver, líquido o alcohol adentro. Empiezan a haber ciertas reacciones que nos hacen tener cierto poder el día de hoy ante el alcohol, que es la capacidad de alejarnos con conciencia, de ir dándole su lugar al alcohol en su lugar y nosotros acá, ¿no? O sea, es decir, lo que hicieron fue contrarrestarnos, o sea, lo que hicieron fue arrancarnos del alcohol, me explico, es como, déjamela, o sea, déjamelo, aquí está con nosotros, ¿sí me explico? Déjalo, ¿sí me explico? Es como, no, y tú dirás, no digas mamaicas, Mary Jane. Bueno, ¿no? O sea, solo hasta que uno lo vive en carne propia, con familiares, con amigos y compañeros del grupo, entiende cuando hablamos de que nosotros ponemos un cerco ante la enfermedad. O sea, literalmente es como, déjamelo, ¿no? O sea, ya, tranquilo, o sea, este cuate déjamelo, ¿no? O sea, está haciendo todo lo que puede por mantenerse sobre, ¿no? Entonces ya cuando estamos en eso, Gaby, entonces ahora sí vamos a profundizar. Una cosa es tu problema, llamemos fisiológico, o sea, llamemos cómo es tu cuerpo, y otra cosa es, llamemos lo que uno le da tregua con las emociones a la enfermedad, que eso es lo que nos va a invitar el programa, a trabajar con esa parte. ¿Y por qué lo comento? Pues porque recuerda que en Alcohólicos Anónimos vamos a buscar una salida espiritual. Por eso cuando tú lo dices, y está genial, porque yo llegué a esa conclusión similar hace mucho tiempo, y ojo, no que se entienda, no es de eso de hace mucho tiempo, no, sino porque también me impactó cuando yo me pregunté eso mismo que tú te estás preguntando, fue, ¿y entonces para qué coños estamos hablando que de la mente, si la solución no está en la mente? Es correcto. No está ahí, Gaby, porque la mente siempre va a tener una estructura de pensamiento, para que se entienda. Nuestra mente siempre se va a dinamizar en dos caminos cuando es una nueva decisión, desde la fe y el amor, o desde el miedo, el temor, y si lo quieres ver como el resentimiento o la locura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada que tomamos una nueva decisión, Gaby, yo lo he notado en mi ser, se destapan como dos estructuras de pensamiento, las del sano juicio y las del pensamiento enfermizo. Si lo quieres ver de una manera todavía más puntual, la del instinto bien encausado y la del instinto mal encausado. Siempre que yo voy a tomar una decisión, para pronto, con comedia sale un diablito y sale un angelito. Y el angelito me va a decir, haz las cosas bien. Y el diablito me va a decir, ch**los a todos. ¿Sí me explico? Eso no va a desaparecer.
porque no va a desaparecer. Esa estructura de pensamiento es innata hasta en cualquier ser humano, Gaby, pero en nosotros va hacia el consumo, nada más que se entienda. Lo único diferente es que nos va a llevar tarde que temprano al consumo, de manera real, como consume, o de manera con trampa, como que quién sabe cómo, quién sabe por qué me metí en este tipo de problemas y ahora quién sabe por qué, quién sabe cómo, tengo que beber. No, 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 no. Y a estas alturas es bien sencillo, tus instintos, papito. Ese es el lado humano con el que vamos a trabajar. Le vamos a aventar paro a Dios, me explico, si lo quieres ver así es, vamos a ver realmente cómo operan nuestros instintos. Porque la mente siempre va a actuar de cierta manera. De hecho, digo, no sé si te acuerdas, porque Alex lo llegaba a compartir en tribuna. Alex, cuando estábamos en Huichapan, hasta lo decía. Yo ya sé que el primer pensamiento que siempre ocurra por mi cabeza es basura. Pero ve el grado ya de comprensión que tiene de su enfermedad, de decir, sé que no debo de fiarme de mi mente. Lo que está diciendo es, sé que no debo de fiarme de mi mente. La respuesta no está ahí, pero nosotros tenemos que entender primero cómo opera nuestra mente para profundizar en la raíz del espíritu. ¿Y cómo podemos darnos cuenta del espíritu, Gaby? Mediante, si lo quieres ver, el terreno de las emociones, lo que estás sintiendo. Y lo que estamos sintiendo, por eso lo dice, puede decirse de casi todo problema emocional que es consecuencia de un instinto mal encausado. Las emociones nos van a permitir entrar al discurso y lenguaje de Alcohólicos Anónimos que nos dice, vamos a hablar de nuestros instintos y vamos a aprender a encauzar esos instintos porque esas emociones que se disparan, esas emociones desde la hipersensibilidad, son las que con conciencia nos llevan a beber. Sí, ¿por qué, Gaby? Porque pasa un proceso en Alcohólicos Anónimos en que el cuerpo se relaja, en que la mente se relaja con relación al consumo. Y si nosotros no nos podemos truchas, lo único que vamos a hacer es despertar la enfermedad para que otra vez consumamos. Y esa sí es nuestra responsabilidad. O sea, para pronto, si lo vemos de un discurso espiritual, ya al llegar a Alcohólicos Anónimos y empezar a poner nuestra vida y voluntad al cuidado de Dios, estamos haciendo lo correcto. Bien, lo que sigue ahora es profundizar en la enfermedad. Y ese es el riesgo, o sea, más bien dicho, ese es el reto del cuarto paso y por eso es que no nos va a gustar hacerlo, porque lo dice, los instintos se van a revelar. ¿Sí me explico, Gaby? Ahora, esta es la explicación que yo me doy a mí, y a mí me funciona. Pero lo importante es que tú puedas darte una explicación que a ti te funcione si quieres mantenerte en sobriedad. A mí esta hoy, a mí me funciona. Y se los comento y de verdad puedo estar equivocado. Pero hasta el día de hoy, a mí me da la información que necesito para mantenerme sobrio. Entonces ya para terminar dice, ¿no? Los alcohólicos especialmente deben poder darse cuenta de que el instinto desbocado es la causa fundamental de su manera destructiva de beber. Para de nuevo, el instinto desbocado. ¿Qué quiere decir esto, Gaby? Que si yo aprendo a encauzar mi instinto, por ende, voy a estar alejado de la ingesta alcohólica, voy a estar alejado del pensamiento de consumo. Nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que, o sea, mi instinto está mal encauzado, ¿no? Hemos bebido para ahogar sentimientos de miedo, frustración y depresión, ¿no? Aquí lo que está diciendo es, mira, hemos bebido porque nos hemos fugado de nuestra realidad. Y tú tienes toda la razón del mundo cuando dices, eso no es cierto. No siempre nos hemos fugado de nuestra realidad. Es verdad. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hemos bebido para escapar del sentimiento de culpabilidad ocasionado por las pasiones y luego hemos bebido para lograr más pasiones. ¿Qué te quiero dar a entender, Gaby? Que vamos a poner este ejemplo, ¿no? Supongamos que mi instinto de conservación está, llamemos, ¿cómo decirlo?, desbocado. No tengo una energía vital que me permita mantenerme o sentirme vivo. ¿Cómo yo la activo? Con alcohol y con droga. Y con alcohol y con droga yo me siento vivísimo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás en una fiesta y estás bajoneado, entonces dices, pues necesito alcohol y droga para sentirme como se sienten los demás. ¿Sí me explico? Entonces ahí estás, o sea, el instinto que ya estaba mal encauzado, lo rebotas con alcohol y con droga. ¿Sí me explico? Cuando en el fondo te lo podría decir yo, pues más bien es, no tienes la capacidad para convivir con personas en una fiesta porque no estás al nivel en el que ellos están, ¿qué haces ahí? ¿Sí me explico? Porque mi mente lo que va a hacer es juzgar. Y te pongo un ejemplo bien sencillo y con esto ya concluimos. Yo estaba por ahí del caño 5 en Alcohólicos Anónimos y creo que ya lo comenté en el primer paso, en el estudio del primer paso. Y nos invitaron
a las luchas libres ahí, a la lucha libre allá en Puebla. Yo trabajaba en Puebla en ese entonces y nos invitaron a la lucha libre. Y yo te soy honesto, eso creo que no lo comenté en la emisión anterior. Yo estaba cumpliendo años de sobriedad ese día, Gaby. Y yo dije, qué mejor manera de festejarme y qué mejor manera de disfrutarlo que con gente de mi trabajo a quien yo admiro, que tienen años en esto y que venimos a gozarla como compas, ¿no? Y Gaby, cuando yo estaba con ellos, de repente empezaron a beber, que ya sabes que pasa el de la chela, que se echan chuchalita, que están gritando, bla, bla, bla. Y yo empecé a sentir un coraje, Gaby, un coraje, decir, chis, chis, chis. ¿Y por qué ellos sí pueden beber? Pues, ¿qué se creen? Si acá el espiritual soy yo, si acá el que... Y ve cómo estoy por dentro, no estoy disfrutando. Neta, ¿eh? Y según tú eres amigo, ¿eh? Y según tú eres compa, ¿no? Y yo sufriendo por el placer y el deseo de los demás, ¿no? Como diciendo, no quiero que seas feliz. Locura, o no locura, inmadurez, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que con el programa digo? Espérate, ¿cómo crees? Si el que no puede beber eres tú, nadie te obligó a venir aquí, ¿va? Entonces, mejor agradece que hay gente a tu alrededor que está disfrutando de la vida y que a ti se te permite ser partícipe de eso. No siempre tienes por qué figurar, ¿sí lo ves? O sea, el reconocimiento ante la vida, o sea, ser yo como el héroe, ser yo como el que tiene que ser el héroe de la película, ¿no? Al que lo están filmando para que la vida funcione. No, usted hoy es un secundario, déjelos ellos brillar, deje que ellos disfruten, apóyelos a que ellos puedan el día de hoy brillar porque usted no puede. ¡Pum! Y programita rico, ¿sí me explico? Y entonces, ¿qué es lo que hice? Dije, ya con terapia integrada, ¿no? Empecé a terapiarme, ya saben, con un lenguaje más fuerte. Y dije, pónteme chido, y empecé a disfrutar, Gaby, y empecé a convivir con ellos más, de sí, acá, pa. Claro, porque tuve la capacidad de verlo. Gaby, si yo no tuviera esa capacidad, por supuesto que ya me había mentaleado, por supuesto que ya había practicado sexto y séptimo paso, por supuesto que ya había practicado décimo y onceavo, por supuesto. Entonces, cuando tengo esa convivencia con ellos, pues claro que me doy cuenta de todo esto que te estoy comentando, y entonces no es azaroso que ese día no haya bebido, ¿no? Pero si yo no voy programado, ¿qué es esto? Programado, si no voy con el programa en mi ser, cuando ya siento esa emoción de ¿y por qué están bebiendo? Nah, yo merezco beber también. ¿Sabes qué? Salud, pum, y adiós. Sin darme cuenta que fui presa de mis instintos, que para pronto son defectos de carácter cuando están mal encausados. Entonces, eso es a lo que me refiero. Claro, porque ya lo habíamos platicado antes, Gaby, antes del podcast. Claro, cuando una persona que tiene poco tiempo en Alcohólicos Anónimos bebe, por supuesto que bebe porque su enfermedad lo hizo beber. Por supuesto, Gaby, ¿qué es eso? Dices que yo a veces nada más quiero, sí, nada más quieres, sí, claro, porque tu cuerpo lo demanda. Pero cuando avanzamos en el programa, se trabaja con la contención, se avanza en la práctica de esto, ya a estas alturas no podemos decir, es que quién sabe por qué bebió. No. Para eso está el capítulo más acerca del alcoholismo. Y ahí te lo deja claro. ¿Qué estabas pensando antes, durante y después de la bebetoria? Porque algo te activó. ¿Qué es lo que uno tiene que aprender a resolver? Que tiene ya que ver con esto, con las emociones, y por ende las emociones nos permiten entrar a la vida instintiva. Y bueno, Gaby, con eso yo me puse bien. Por el día de hoy creo que ya es más que suficiente. Creo que ya dimos lo que teníamos que dar. Así que bueno, Gaby, si gustas dar tus conclusiones para terminar. No tengo conclusiones. Dices, tengo más cosas que hacer que ahorita concluir, dices, ¿no? Vale, pues yo quiero darles gracias por la paciencia que nos tienen. La verdad es que agradecemos el que nos acompañen en esta lectura y práctica del programa y nos vemos la siguiente semana. Recuerden que la guía, llamémosle la guía tradicional que nos legaron nuestros padrinos, está abajo en la descripción para que ustedes puedan estudiarla, echarle un ojito y bueno, pues la puedan practicar si en algún momento les sirve, ¿vale? Pues muchas gracias, nos vemos la siguiente semana, felices 24 horas.